Hola, soy Priscila García de Guadalajara, Jalisco, y estoy estudiando en la Escuela de Liderazgo en Ensenada, Baja California. Estoy en la iglesia de Horizonte y quiero contarte un poquito sobre cómo fue que llegué aquí, cuáles fueron los pasos que yo di para estar el día de hoy en este lugar. Y como primer punto, quiero dejarte que hay propósito en ti. Y hay un versículo que Dios ha estado usando mucho conmigo y es en Jeremías 1:5. Dice: antes de haberte formado en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. Y en este capítulo es cuando vemos que el profeta Jeremías es llamado y él empieza a justificarse y empieza a sentirse incapaz, pero quiero decirte que Dios nos ha creado con un propósito y nos ha dado a cada uno de nosotros un llamado específico. Y quizás tu pregunta puede ser, no sé, ¿qué quieres que haga, Dios? O ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Pero cuando entendemos que Dios nos ha llamado a poder hablar del amor de Jesús, a llegar a esas personas que no conocen de Él, porque la misma Biblia dice, id y hacer discípulos. Entonces creo que ese sería nuestro primer llamado, y conforme nosotros tengamos un corazón disponible y un corazón cercano a las cosas que están sucediendo en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios va a ir confirmando el llamado específico que tiene para cada uno de nosotros. Pero creo que Dios es el que pone eso en nuestro corazón, el de ir y prepararnos. Y a mí me pasó cuando yo estaba en la universidad. Dios puso en mi corazón el prepararme más en la parte ministerial, el querer conocerlo aún más en la Biblia. Y yo quería ir a estudiar a un instituto bíblico para poder ser excelente en lo que estaba haciendo dentro de la iglesia, porque amo hacer iglesia, me encanta servir dentro de la iglesia y quiero ser parte de lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Entonces eso fue un anhelo en mi corazón, y para esto quiero compartirte el punto número 2. Ora y pide consejo. Cuando yo supe que quería irme a preparar a un instituto bíblico, lo primero que hice fue empezar a orar. Y después empecé a orar por un lugar en específico cuando creía saber a dónde me quería ir. Y para mí fue un proceso de 2 años. Para cada persona es diferente. Dios tiene procesos diferentes para cada uno de nosotros. Pero para mí fueron 2 años. Entonces, en esos 2 años para mí fue un poquito frustrante el no ver una respuesta. Fue el buscar opciones y no ver puertas abiertas, hasta que encontré aquí en Ensenada la Escuela de Liderazgo y empecé a ver que las puertas se me estaban abriendo. Y fue también, no solamente fue la parte de orar, sino también empecé a pedir consejo. Cuando yo encontré este lugar, lo primero que hice fue hablarlo con mis papás. Ellos vieron que el lugar era bueno, que la escuela les gustó mucho lo que trataba la escuela. Y después de eso hablé con mis líderes. Después de hablar con mis líderes, hablé con mi pastor para yo tomar ya como la decisión. Creo que Dios ha puesto autoridades en nuestra vida para que nosotros podamos también ir con ellos y poder pedir consejo. Y la Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y es una manera en la que Dios puede confirmar también el lugar al que quieres ir, o el hecho de irte a estudiar, porque son personas importantes en tu vida. No se trata de ir y pedirle consejo quizás a tu amigo, no sé, de la universidad o de la prepa, o alguien que no tiene un contexto de iglesia, porque no va a entender el porqué ni el propósito de por qué tú quieres hacer esto. Entonces es importante como confirmación, y para mí lo fue, y creo que sería algo bueno que hicieras si está en tu corazón el irte a algún lugar a estudiar. Y tómalo no solamente
te quedes con lo que te dijeron, sino simplemente toma el consejo si es un no. Y muchas personas están diciendo quizás no es el tiempo, porque creo que Dios nunca nos va a decir no cuando se trata de prepararnos para hacer su obra, pero creo que hay tiempos. Entonces quizás no es el tiempo, y la gente y los líderes a los que tú vas y pides consejos están diciendo ahorita es un no, pero quizás no es un no para siempre, simplemente es un espérate. Entonces sí te recomiendo que lo hables, que lo ores mucho, y si es lo que Dios quiere en ese momento, las puertas se van a ir abriendo. Y quiero ir al punto 3, que es toma el riesgo. Una vez que ya hayas orado, una vez que hayas pedido consejo, a veces ponemos muchos obstáculos, y a mí me pasó que vemos que la gente nos está apoyando, vemos que nos dicen dale, sigue, camina, o vemos que, no sé, podemos tener todo un panorama abierto, pero nosotros mismos empezamos a tener obstáculos en nuestra mente, empezamos a preocuparnos de cómo le voy a hacer, empezamos a preocuparnos por el dinero, o incluso a mí me pasó que venían esas dudas de ¿y si soy yo la que solamente se quiere ir y cree que no sé, como un capricho, y no es Dios? Pero Dios lo confirmó conmigo a través de 2 versículos que quiero compartirte. Y el primero está en Hechos 20:24, que dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, este fue uno de los versículos que para mí fue una confirmación, porque en ese momento yo tenía una propuesta de trabajo muy buena en mi ciudad. Aparte también, bueno, en mi carrera yo tenía mi trabajo, y no sabía realmente qué hacer, no sabía si quedarme, sabía también había una preocupación en la parte económica, no sabía cómo iba a pagar la escuela. Pero cuando a mí me ofrecen esta oportunidad de trabajo, yo lo consideré como, bueno, puede ser un tiempo en donde yo pueda trabajar mucho, sacar dinero, ahorrar y después ir a la escuela. Pero había algo en mi corazón que me incomodaba. O sea, yo sabía que eso no era la decisión correcta. Y cuando me compartieron este versículo, que hemos leído tantas veces, que lo hemos escuchado muchas veces, para mí resonó en mi cabeza pero mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Entonces, creo que cuando estamos enfocados en las cosas de Dios, cuando estamos enfocados en el propósito que Dios nos ha dado, es mucho más fácil, relativamente más fácil, tomar una decisión, porque no vale la pena hacer tantas cosas si esas cosas no las estás haciendo para lo que Dios nos llamó, para el propósito que Dios nos ha dado. Y no quiero decir con esto de que no tienes a lo mejor que estudiar o no tienes que trabajar o seguir. O sea, creo que hay llamados diferentes para cada persona, y puedes ser de bendición y puedes hablar del amor de Dios y de Jesús en tu trabajo, pero hay llamados específicos en donde Dios pone en nuestro corazón el querer prepararnos para estar dentro de la iglesia, servir en la iglesia y hacer iglesia. Entonces, para mí este fue uno de los versículos claves. Y quiero compartirte también que cuando nosotros estamos tomando estas decisiones, no sabemos qué hacer, pero cuando nos arriesgamos y aún sin saber qué va a pasar, Dios respalda las decisiones que tomamos. Y hay una frase que me gusta mucho, que escuché en una predicación, que dice: arriesgamos nuestro futuro si no arriesgamos nuestro presente. Dios ya nos ve como la persona que vamos a ser en el futuro. Él ya nos ve con el proceso terminado, pero a veces por miedo a fracasar, por miedo a no saber qué va a pasar, no damos pasos y nos quedamos en el lugar en el que estamos.
pero cuando empezamos a caminar y empezamos a tomar decisiones es cuando vemos la mano de Dios y vemos el respaldo de Dios. Y otro de los versículos que para mí fue confirmación fue en Éxodo 14, cuando yo no realmente estaba en un conflicto mental de no sabía qué hacer, si tomar la decisión de ya venirme o quedarme para este trabajo que me habían dado. Y en poquito de contexto es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se topan con el Mar Rojo. Entonces ellos vieron un obstáculo, Moisés vio un obstáculo y Moisés clama a Dios y pide para saber qué hacer. Y me acuerdo que esa vez mi papá fue quien me lo compartió porque realmente no sabía qué hacer. Y en Éxodo 14:15 me encanta la respuesta que le da Dios a Moisés, que dice: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, el obstáculo ahí estaba, y a veces nosotros ponemos 1000 obstáculos, pero Dios muchas veces nos dice, sigue caminando, avanza, no importa cuál sea tu obstáculo, avanza. Y en esta historia vemos que el mar se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Entonces, ¿cuál es tu obstáculo en este momento? Quiero dejarte esa pregunta en tu mente. O sea, ¿cuál es el pretexto que estás poniendo para tomar esta decisión? Y quiero decirte que avances. O sea, Dios respalda cada una de las decisiones que tomamos cuando van enfocadas a lo que Él quiere. Y que no te dé miedo. Simplemente cuando creemos que Dios no está ahí, o cuando creemos que Dios no está contestando nuestras oraciones, son a veces ese tipo de cosas que Dios nos hace que nosotros tomemos decisiones para entonces poder ver la mano de Dios. Y como último punto, quiero dejarte el camina con fe. Una vez que ya hayas tomado la decisión de irte, quiero animarte a que de verdad confíes en Dios en este proceso. Creo que la mejor decisión que puedes tomar es invertir mínimo 1 año de tu vida a Dios. Y va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso de subes y bajas, pero va a ser un momento en el que Dios va a trabajar en tu corazón, va a trabajar con tu carácter. Y para mí la escuela eso ha sido, que sí hemos aprendido muchísimo en la parte académica, a lo mejor en la parte también práctica, ministerial, pero también es una escuela personal con Dios y Él va a trabajar en las áreas que menos te imaginas. Pero va a ser un proceso difícil, puedo decirte que va a ser difícil, pero va a ser un momento en el que Él va a trabajar para que tú puedas crecer y simplemente vas a aprender a depender de Él, vas a aprender a confiar en Él. Y es lo que te puedo dejar, que camines con fe, que tomes el riesgo de hacerlo. Y si eso está en tu corazón, creo que va a ser la mejor decisión que puedes tomar. Si no quiero decirte que tienes que dejar escuela, que tienes que dejar trabajo. Creo que eso va a ser dependiendo de tu situación, dependiendo de tu corazón y dependiendo de qué es lo que Dios tiene para ti. Pero si está ese deseo en tu corazón, creo que Dios pone los anhelos y pone los deseos en nuestro corazón por algo. No solamente es para que se queden ahí, y Él los cumple. Entonces, si está eso ahí, entonces sí quiero decirte, camina. Camina creyendo en lo que Dios ya dijo quién eres, camina creyendo en la autoridad que Él ya te ha dado, camina creyendo en lo que Él va a hacer a través de ti y camina con fe.